Hola, muy buenas. Estamos en nuestra sesión del mes de junio del Seminario de Ecología Política y Estudios Socioambientales. Como muchos de ustedes ya saben, este es un seminario con un programa anual. Es un seminario dedicado a la difusión y a la divulgación de la ecología política en México y pues tenemos siempre invitados diversos que trabajan dentro del ámbito de la ecología política y con temáticas particulares. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Valentina Campos Cabral del Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana en Puebla y le voy a dar la palabra ahora a la doctora Patricia Ávila para que haga la presentación de la doctora Campos. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues es un gusto tener en esta sesión del mes de junio del Seminario de Ecología Política, que ya viene en su cuarta edición. Bueno, tenemos el gusto de tener a la doctora Valentina Campos Cabral. Ella va a presentar una ponencia o una conferencia sobre conflictos socioambientales en el estado de Puebla ante megaproyectos, estrategias de respuesta social, ¿no? Entonces, bueno, quisiera hacer un breve resumen de la trayectoria académica de la doctora Campos. Ella, bueno, actualmente es investigadora y de hecho coordina en el programa de medio ambiente en el Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente de la Ibero Puebla, Universidad Iberoamericana de Puebla. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área 5 de Ciencias Sociales. Ella tiene una formación muy interesante en términos de que de origen tiene una formación en biología en la Universidad Autónoma de Puebla y tiene estudios de maestría y doctorado ya en una formación social en el Colegio Postgraduados, Campus Puebla, en una maestría en cuestiones rurales, ¿no? Entonces, bueno, la doctora también tiene estudios postdoctorales en ecología política en la UNAM y en el instituto en un instituto de la Universidad de Puebla, también sobre conflictos socioambientales, ¿no? Ante megaproyectos. Entonces, bueno, tiene una formación sólida, académicamente hablando, más centrada en las ciencias sociales, pero con esta interfase que tuvo ella en biología que le permite entender lo ambiental en una dimensión, pues también biofísica, que bueno, es alguna de las características de algunas de las integrantes de este seminario. Varias tienen formación en biología, pero han dado el salto a las ciencias sociales. Entonces, el caso de la doctora sería pues común, ¿no? En este grupo de ecología política, ¿no? Y bueno, la doctora pues tiene varias líneas de investigación, entre ellas la de conflictos y movimientos socioambientales, las contradicciones urbano-rurales a partir de la apropiación de bienes comunes. Otra línea es la organización social para la gestión del territorio y la última es sobre educación ambiental. Aquí nada más hay que destacar que la doctora ha trabajado mucho los temas del agua. Y bueno, pues la doctora es miembro de la red Waterlat, de la red de género y medio ambiente, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y bueno, es representante del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, Complexus. Y bueno, pues la doctora tiene varias publicaciones, artículos, capítulos del libro, en revistas y publicaciones nacionales e internacionales. Y bueno, pues sin más, la dejamos que nos hable de toda la gama de conflictos y problemas que hay en ese estado tan pequeño, pero tan emblemático de lo que pasa en todo el país, ¿no? Puebla es un estado realmente interesante en cuanto a esta diversidad de conflictos, también de experiencias exitosas en la gestión ambiental. Entonces, bueno, Valentina, pues te damos la palabra ya sin más preámbulo. Valentina, su micrófono, por favor. Activar su micrófono, Valentina. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Leti, Patti. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí, en realidad, un honor participar en el seminario. Antes de que iniciara la sesión, decíamos la relevancia de que existan este tipo de espacios en donde pues, los estudiosos de la ecología política, los que pretendemos aportar, digamos, al conocimiento desde este cuerpo, ¿no? de conceptos
conceptos y de teorías, pues podamos, digamos, converger y compartir con todos ustedes. Entonces, bueno, pues ahora yo les compartiré algo que estamos realizando en el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, que está en la Ibero Puebla, a propósito de la construcción de un observatorio de conflictos socioambientales que nos ha permitido, digamos, abordar pues esta heterogeneidad, ¿no? Como ya decía Patti, en un estado no tan pequeño, pero sí muy conflictivo con relación pues a los diferentes recursos que tiene, pero también a los actores que se manifiestan y que pues han defendido su territorio de manera histórica. Iniciaremos la presentación pues, con la precisión de algunos puntos, ¿no? Que tienen que ver más como con lo teórico-conceptual, hablando, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de ecología política, qué temas o qué preguntas pretende abordar la ecología política, a qué concepto nos referimos cuando hablamos de conflictos ambientales y finalmente cómo adscribimos el tema de los megaproyectos en pues digamos, esta etapa o en esta categoría analítica de los neoextractivismos. Después de ello, habrá un segundo momento en la charla que tendrá que ver, bueno, ya con cómo desde este abordaje hemos hecho una numeralia, ¿no? De conflictos socioambientales en América Latina, en México y en Puebla, para después caracterizar, digamos, de manera general en un ejercicio preliminar como resultado de esta búsqueda y para el observatorio, bueno, de qué territorios están impactados, qué actores participan, se resisten, se movilizan, se organizan, cómo ha sido el papel de los diferentes niveles de autoridad y cómo se han emprendido pues una gama de resistencias y de repertorios no excluyentes por parte de los actores, para después un poco mostrar cómo pretendemos que pueda consultarse el observatorio. Entonces, bueno, lo primero que habría que decir es que, y remitiéndonos a los seminarios previos, pues la ecología política pues es un campo heterogéneo, ¿no? En el que convergen un conjunto pues de aportaciones de diferentes actores que responden, y académicos, ¿no? Que responden y que provienen de diferentes geografías, y esto pues les da una característica de heterogeneidad. No es una teoría unificada, en mucho porque pues abreva de diferentes disciplinas que pues le permiten tener fronteras y ventanas para abordar y ofrecer, digamos, un marco analítico que primero pues cuestione lo ambiental como algo ecológico y que de hecho lo asuma como un elemento social en donde está presente la categoría de poder y por tanto lo ambiental como un campo de tensión, de disputa, de conflicto, lo cual no necesariamente derivará en cosas negativas, ¿no? Pueden de alguna manera encontrarse salidas desde lo social y también entender qué es lo que está causando y qué consecuencias tiene la transformación socioambiental. Algo muy importante en la ecología política es que desde la categoría del poder, pues se problematiza quién tiene el control para decidir a qué se dedica un territorio o un espacio, cómo se definen los derechos de acceso, uso, distribución y control de bienes, servicios o recursos, cómo se presentan de manera paralela procesos de desigualdad, ¿no? En la vivencia diferencial de los costos y los beneficios al acceder a estos bienes y servicios. Y básicamente entonces esto es un enfoque que permite dar respuestas, que permite dar es una respuesta alternativa a estos enfoques apolíticos que permiten, digamos, problematizar la crisis socioambiental desde diferentes perspectivas que han llevado, por ejemplo, a promover soluciones drásticas, catastrofistas, reduccionistas, en donde se enfatiza a veces el papel del mercado, del Estado o
de la iniciativa privada, pero que es muy crítico también pues a lo que el doctor Tello decía, bueno, esos sustentos, ¿no? de la modernidad. Y finalmente decir que esta ecología política, pues no, en esta no homogeneidad, pues históricamente ha abordado cosas distintas, pueden identificarse diferentes etapas y enfoques, en los que sí se precisa, bueno, cómo el cambio ambiental y las condiciones ecológicas son un proceso político. Las preguntas o digamos o los temas que podrían abordarse desde la ecología política pues tienen que ver efectivamente con cómo y por qué se da y quiénes participan, quiénes definen este cambio ambiental, cómo se vive de manera paralela procesos sociales de inequidad, de exclusión, de marginación, cómo se regula el acceso, uso y control de recursos, bienes, servicios y cómo esto genera pues conflictos en virtud pues de las racionalidades, los intereses, las valoraciones de los actores que habitan y hacen territorio, cómo y cuál es el papel de los actores sociales, qué es lo que permite que se adscriban a un territorio, tengan identidad, qué los mueve en ese territorio, pero también cómo hay pues hay un diálogo con lo institucional, con lo normativo, con las políticas ambientales, que es importante identificar, pues, por qué generan tensiones y conflictos, incluso ante medidas que pudieran parecer favorables a la conservación. Y finalmente, o dentro de algunos de los temas, pues las identidades y de los movimientos sociales, cómo se relaciona el tema de la problemática socioambiental y el conflicto con cierto movimiento social, con cierta caracterización que los actores tienen sobre los territorios, que llevan pues a problematizar no solo una visión sobre el territorio, sino pues una perspectiva del desarrollo mismo, de la relación sociedad-naturaleza. Cuando estamos refiriéndonos a los conflictos socioambientales, estamos entendiendo un tipo particular de conflicto social en donde se manifiesta una relación asimétrica en los actores por acceder a ese recurso natural, a un territorio, a bienes comunes, ¿no? ¿Por qué está esa relación asimétrica? Pues por el acceso, apropiación, distribución, gestión, exclusión o control de estos elementos que les interesan. Es muy importante decir que los conflictos socioambientales no se abordan única y exclusivamente desde su dimensión ecológica, sino fundamentalmente su dimensión social, y nos permiten pues identificar toda una escala, ¿no?, de interacciones institucionales, sectoriales, escalas, ¿no?, de lo local a lo global, y entender que además es un proceso dinámico, histórico, en el que, digamos, los ejes de la disputa, de la tensión, tendrán que ver con elementos múltiples. Aquí solo señalamos y recuperamos de estos autores algunos. Puede ser por el mismo acceso a estos bienes o recursos, por un sentimiento de amenaza a la calidad de vida, por valoraciones o percepciones antagónicas sobre la naturaleza, las relaciones, racionalidades o intereses que van definiendo el territorio. Y lo importante es que en el hacer, ¿no?, en el ejercicio, en la vivencia de este conflicto, pues también se manifiestan reivindicaciones, por ejemplo, de otras maneras de hacer lo convencional, lo tradicional, de otras maneras de entender la realidad misma, la democracia, y se defienden otro tipo de intereses.
El título apelaba a los conflictos socioambientales en el estado de Puebla ante megaproyectos. Aquí solo decir que cuando hablamos de los megaproyectos no solo queremos, digamos, hablar de proyectos que tienen un impacto en grandes territorios en el marco de su superficie o por el impacto, digamos, ambiental o por la dimensión del capital que se invierte, sino entenderlos pues como una categoría analítica que nos habla, digamos, de una nueva fase, ¿no?, de acumulación del capital, pues que está basado, digamos, bajo ciertas ventajas que se identifican como oportunidades económicas que al invitar a su extracción, ¿no?, pues presionan los bienes naturales, los recursos o los servicios, como quieran nombrársele, bajo una visión productivista, bajo una ilusión, ¿no?, de alcanzar el progreso, el desarrollo, la modernidad, ¿no?, basado, sí, en, digamos, la venta, ¿no?, desde la extracción y exportación de materias primas a gran escala. Entonces, ahí estamos sí hablando de proyectos que por su cantidad, su escala, por el tipo de actividad y los actores que participan, pues sí se califican como megaproyectos. Este tipo de megaproyectos pues generan, por el cambio de la vocación de los territorios, por el impacto en las formas de vida, en los actores, pues tensiones y conflictos desde la desposesión, el despojo, el saqueo, la destrucción de los territorios, de forma tal que permiten identificar o manifestarse contrastes, ¿no? A la par de que se genera riqueza para ciertos actores que usualmente no son nacionales, pues los actores locales, los que han sido propietarios, usufructuarios históricos de un territorio, se enfrentan a condiciones de pobreza, de degradación y a veces pues de expulsión. Entonces, esta dinámica genera disputas, tensiones, no en todos los casos conflictos ni movimientos, pero cuando ocurre así, pues ya no solo estamos hablando de las condiciones materiales que impiden la sobrevivencia de las personas en su territorio, sino también lo que se pierde en términos de lo inmaterial, ¿no?, en sus lenguajes, en sus formas de vida, en las narrativas, en la manera de ver y vivir el territorio, que usualmente pues es una dimensión que se niega, se secundariza o se deslegitima, ¿no? La información que les voy a proporcionar o lo que les voy a contar ahora de lo que está pasando en Puebla, pues es resultado de dos búsquedas o de dos fuentes de información. Una hemerográfica, ¿no?, a partir de una revisión, ¿no?, en Google de diferentes medios de consulta, medios, hemerografía, ¿no?, de diferentes medios, y en total se revisaron y se encontraron conflictos o situaciones, ¿no?, que apelaban a un conflicto en 3,000 notas, que pudimos, digamos, distinguir como, digamos, el territorio de estudio del instituto es la cuenca del Alto Atoyac, pues también ubicamos también algunos municipios del estado de Tlaxcala, algunos conflictos se sobrelapan, obviamente, pero bueno, de todas estas notas que fueron 3,000, pudimos distinguir 70 conflictos, 60 en Puebla y 10 en Tlaxcala. Esa fue una revisión hemerográfica exhaustiva que se ha hecho por cerca de un año. Tenemos notas registradas desde el 2003 hasta el 2021 y otra ha sido una revisión, digamos, de documentos académicos, tesis, artículos, capítulos de libros, a través de bases de datos y registros que pues nos dieron primero unos resultados muy amplios, ¿no? Cerca de más de 1,500 fuentes, ¿no? De los cuales pues a partir de criterios de exclusión conservamos solo 624, hicimos un segundo criterio de exclusión de manera tal que nos quedaron 160 registros que son los que seguimos, digamos, sistematizando.
pero nos han permitido hacer una caracterización general, que es lo que les vamos a compartir ahora. Bueno, lo primero es que, aunque la búsqueda de los conflictos fue pues a nivel global, vimos que de estos que nos quedaron, se concentraban todos en América Latina, ¿no? Y allí hay más o menos, están las cifras, ¿no? México y Colombia son los países que puntean en términos de conflictos. Evidentemente no son los conflictos que existen, sino son los conflictos registrados en este tipo de documentos, ¿no? Están ahí los periodos y también, digamos, los tipos de proyectos, pero también de conflictos que están detonando que se realicen estos trabajos. Entonces, bueno, no es menor, ¿no?, que México aquí, digamos, puntee, ¿no?, el tema del registro de las conflictividades. No es la única fuente, después yo les comentaré otras. Y en el caso de la República, identificamos en estos documentos 38 conflictos. Llama la atención aquí que, fíjense, Puebla, que es el área de estudio de la que ahora vamos a hablar, no está mayormente representada, ¿no?, en este tipo de publicaciones, a diferencia pues de Monterrey, ¿no?, o de Sonora, ¿no?, o Jalisco, ¿no? Entonces aquí Puebla pues no tiene una representación así muy importante de conflictos. Lo que sí hay que decir es que los conflictos que se están registrando o que se reportan en la bibliografía en mucho están detonados por las tensiones que se viven alrededor de la creación o de la flexibilización de los decretos de protección de áreas naturales protegidas, seguidos por los conflictos mineros, los hídricos y aquellos que tengan que ver con construcción de infraestructura o equipamiento para desarrollo urbano. Este es, digamos, el primer recorte. Después hicimos la numeralia con la hemerografía y aquí, bueno, lo que encontramos son solo para Puebla 60 conflictos, porque esto fue como para la cuenca, de los cuales la mayoría son hídricos, ¿no? Y pues esta es, digamos, la distribución espacial de estos conflictos. Cada puntito no necesariamente representa un conflicto, sino donde se expresa, ¿no? O qué áreas son las impactadas incluso por un mismo proyecto. Y esto pues nos ha llevado, digamos, a caracterizar en las diferentes regiones económicas, pues cuántos conflictos hay y qué tipos, ¿no? Entonces destaca cómo en la zona metropolitana, urbana, se concentra la mayor cantidad, y estos tienen que ver con básicamente el desarrollo urbano, la construcción de infraestructura y equipamiento para dar viabilidad a proyectos, por ejemplo, de transporte de energía, como el gasoducto, o sea, de transporte de gas para la generación de energía, como el gasoducto Morelos, pero también en la Sierra Norte, una alta conflictividad por la presencia de proyectos que están relacionados con el fracking, con la minería y con las hidroeléctricas, ¿no? Y con una muy baja representatividad, pero no menos importantes por el tipo de tensiones que generan, tenemos a la Mixteca y a la Sierra Negra. Y aquí en la Sierra Negra hay actualmente un proceso social de resistencia, pero también del emprendimiento de acciones legales ante un relleno sanitario que está en un área natural protegida, ¿no?, que es la reserva de la biosfera. Esta distribución nos ha permitido identificar que, así como reportan otros autores, hay un incremento en el tiempo en la conflictividad, ¿no? Pues aquí faltaría registrar el 2022, ¿no? Entonces hay conflictos que se han mantenido en el tiempo, pero lo que es indudable es que han ido apareciendo otros, y pues esto, digamos, reafirma, ¿no?, esta idea de que estamos en una crisis socioambiental con diferentes tensiones y disputas que se manifiestan en los territorios. Y a diferencia de algunos reportes en donde expresan que esto es más común en las zonas rurales,
En lo que hemos revisado, pues tenemos una representatividad en el espacio más o menos semejante, ¿no? Tenemos también conflictos socioambientales en las áreas perurbanas y también en las áreas urbanas, en más o menos con la misma cifra. Ahora, aquí lo interesante de decir es que los que están aún en la zona rural y periurbana tienen que ver con aquellas lógicas y dinámicas que tienen que ver con lo urbano, ¿no? Por ejemplo, extracción, ¿no? De agua, transporte de gas, construcción de infraestructura, ¿no? En las zonas rurales para dar viabilidad a algunas zonas metropolitanas o algunas zonas industriales. Si nosotros hacemos, digamos, una concentración de las notas, observaremos que cerca del 50% registran conflictos asociados al agua en una gama diversa, ¿no? Que tiene que ver con desde la construcción de hidroeléctricas, la extracción del recurso hídrico, del despojo, de la privatización, ¿no? De una gestión privada del agua, de inseguridad hídrica, de procesos, por ejemplo, de sanción a la autogestión, ¿no? Digamos, desde sistemas normativos comunitarios para que las comunidades accedan al agua, la construcción o la falta o la ausencia, ¿no? Digamos, de infraestructura, de procesos de contaminación, digamos, ante la falta combinada, ¿no? De plantas de tratamiento, etcétera. Después tenemos, y de manera asociada, porque esto no hay, o sea, son conflictos que se retroalimentan, que muestran interdependencia, pues todo lo que está pasando con las minerías, ¿no? O sea, con las actividades mineras que también tienen una repercusión, digamos, como, o que tienen un eje, ¿no? De disputa por el agua. Y bueno, esto es lo que está pasando en Puebla y esto es lo que pasa en Tlaxcala, ¿no? Aquí, digamos, el mayor número de notas reportan problemas, o sea, sí problemas con el agua, pero fundamentalmente por la contaminación. Y aquí lo que hay que decir es que, bueno, recordemos que en la cuenca, pues compartimos el río Atoyac, que es uno de los ríos, el segundo río más contaminado del país, ¿no? A partir, digamos, del vertido desde desagües municipales, pero también industriales, de aguas, pues que no son tratadas de manera adecuada. Y esto, pues, es un tema, ¿no? Que ocupa, digamos, la agenda informativa. Ahora, si iniciamos un análisis que no pretendo que sea exhaustivo, lo que podríamos compartir es que si analizamos, ¿no? Así, digamos, un poco por arriba, esta totalidad de conflictos, bueno, lo primero que observamos es que se presentan en todo el territorio, sí con características especiales. Por ejemplo, en las zonas rurales tenemos proyectos o megaproyectos para minería, asociados a la minería los proyectos para la construcción de hidroeléctricas, la deforestación que implica, ¿no? Ambos tipos de proyectos, pero también la tala ilegal y los decretos de áreas naturales protegidas. Y digamos, avanzando hacia los territorios urbanos, pues sobre todo procesos de contaminación, de desabasto, de escasez de agua, de extracción, digamos, sin regulación o sin cumplimiento o sin transparencia, ¿no? De agua desde el acuífero, de la gestión privatizada del agua, de la ausencia de infraestructura. Y digamos, en las zonas de interacción, ¿no? Entre las zonas rurales y urbanas, pues todas estas zonas que dan, que posibilitan la vida urbana, pero también como parte de este metabolismo, pues lo que pasa, por ejemplo, con los residuos, ¿no? Entonces, las zonas periurbanas ahora son unas zonas muy conflictivas porque de ahí están obteniéndose los recursos principales para el crecimiento de las ciudades, pero también a dónde llegan, pues todos los desechos, ¿no? de estas zonas urbanas. Y con relación a los actores, pues lo que observamos es que
son cada vez, digamos, conflictos en donde hay actores más heterogéneos, en donde ya no están restringidos ni por su pertenencia o adscripción a un territorio o por algún oficio, por su identidad étnica, sino por la conformación pues de organizaciones en donde convergen académicos, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y hasta conformar redes, ¿no? Con relación al papel de la autoridad, esto, digamos, es en un análisis en el tiempo, habría que revisar lo que está pasando en la actualidad como con más precisión, pero bueno, lo que se ha observado desde las notas que tenemos del 2003 al 2021 es que la autoridad por mucho tiempo, ya sea federal, estatal o municipal, pues tenía un papel de promotor o gestor o de viabilizador de estos proyectos a través ya sea de políticas ambientales que cada vez hacían más flexibles, de otorgar, digamos, condiciones fiscales para que estos proyectos se instauraran y también de asignar, pues, presupuesto para la construcción de infraestructura y equipar, ¿no? de manera adecuada estas zonas para el desarrollo de los megaproyectos. Esto lo hacía, pues, bajo un discurso, bajo todo un imaginario, ¿no? De captar inversiones del extranjero, de generar empleo, de promover, por tanto, desde diferentes actividades económicas a las convencionales y tradicionales en el territorio, un crecimiento económico que llevara al progreso, al desarrollo, a la modernidad. Y en los últimos tiempos, sobre todo en el sexenio pasado, bajo un discurso verde, ¿no? De promoción del desarrollo sustentable, de generación de proyectos que permitirían el desarrollo de energías verdes, ¿no? Entonces, permearon todo un discurso del desarrollo sustentable, ¿no? Y si uno revisa las acciones a través de las cuales se implementaron los proyectos, pues bueno, con relación a la información destaca y por eso es tan relevante la creación del observatorio, ¿no? Como un mecanismo que podría, digamos, contribuir a que esto no fuera así, pues a la inexistencia, digamos, de información sobre el proyecto y su operación y sus impactos. Entonces, no había mucha transparencia con relación al proyecto, quién promovía el proyecto, obvio y evidentemente todos los procesos, ¿no? de permisos también estaban un poco como ocultos, resguardados. También se observa la omisión, la negligencia o la falta de aplicación a la normatividad como una causa, ¿no? De que los opositores a los proyectos indican como parte de la acción de la autoridad. Proyectos que se implementaban sin ninguna consulta, sin ningún proceso o apertura de espacios de diálogo, obviamente no de negociación, ¿no? Entonces, pues son proyectos que se ven como una imposición y que para su operación, pues, digamos, la autoridad pues hacía uso de la fuerza pública, ¿no? Para llevar los proyectos a los territorios y esto pues generaba escenarios pues de mayor tensión que en los peores de los casos pues llevaban a la criminalización, a la judicialización, ¿no? De la protesta social y en el caso, ¿no? Porque en Puebla ocurre lo mismo que en otras partes del territorio, pues la omisión, ¿no? Ante la amenaza, la desaparición o el asesinato de los defensores ambientales. Estoy viendo mi tiempo, ¿eh? Evidentemente este tipo de actitud pues trastocaba, ¿no? Y esto era un elemento importante para detonar las resistencias, las oposiciones, pues las formas de vida tradicionales y convencionales en los territorios, los actores sociales observan también que la actitud, ¿no? de la autoridad pues atenta contra sus derechos,
contra su patrimonio, ¿no? Y obviamente con las actividades económicas que permiten su subsistencia, ¿no? En lo cotidiano. Y pues esto, digamos, al contraponerlo, pues nos muestra cómo hay una distancia a veces abismal entre las visiones, ¿no? De los pobladores de los territorios, de los habitantes de los territorios, con la autoridad o con aquellas empresas que promueven este tipo de proyectos. Y pues la instauración y la implantación de los mismos, pues desde el ejercicio del poder, no sin resistencias, ¿no? Y un ejemplo de ellos es esto, ¿no? Por ejemplo, este es un esquema, digamos, de lo que pasó en un conflicto para instaurar la minería, en donde estaba el Grupo México, y pues aquí ponemos todas las instancias que hacían y promovían desde lo federal, estatal y municipal el proyecto, ¿no? Y obviamente, pues esto pone en una condición de asimetría a los pobladores, ¿no? De que tendrían que revertir todo un campo, ¿no? Pues alimentado por estos actores y sus acciones, en el marco de lo que ya decíamos, proyectos sin permisos, sin proyectos, sin consulta, ¿no? Sobre todo en el ámbito ambiental. Y bueno, las cifras, ¿no? Digamos, de estas desafortunadas pérdidas, ¿no? Por parte, digamos, de organismos que llevan, digamos, un registro de las personas asesinadas, desaparecidas o amenazadas, pues bueno, tenemos en el 2018 el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez en Cuetzalan, que él formaba parte del Miocup-Sempa y se oponía pues a los diferentes megaproyectos que estaban en la Sierra Norte. Se encuentra desaparecido Sergio Rivera Hernández, él es de la Sierra Negra y era un opositor a los proyectos hidroeléctricos, pero también a los mineros, ¿no? En esta zona. Este no es de Puebla, pero está asociado a una resistencia regional y a una oposición regional contra un gasoducto y una termoeléctrica que va desde Tlaxcala a Puebla, ¿no? Morelos, que es Samir Flores, que él fue asesinado en el 2019. Y en este mismo año han sido amenazados dos integrantes del mismo Frente por la Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala, ¿no? Entonces, estos conflictos pues ocurren en el marco de estos procesos. Ahora, en este escenario, ¿qué es lo que dicen o cómo hay una oscilación, ¿no? En el discurso de los opositores? Pues bueno, podemos ver diferentes etapas que yo creo que esto también ha sido reportado. Conflictos, ¿no? En donde el discurso de los opositores tiene que ver desde el control, ¿no? Y acceso de los recursos, de una denuncia, ¿no? Por los daños que les genera en su propiedad, ¿no? Por el abuso de la autoridad. Una segunda etapa que tiene que ver cada vez menos con el acceso y control, sino más con la gestión del recurso, con la preocupación por el ambiente, digamos, ¿no? Ya sea por la contaminación o por la afectación de la biodiversidad, por los señalamientos que existen de la opacidad y falta de transparencia sobre los proyectos y su implementación. Básicamente en la carencia de permisos ambientales e información del proyecto, lo cual los pone en una condición pues de vulnerabilidad y de violación de derechos a la información, a la consulta, ¿no? Y una etapa más reciente que no excluye, ¿no? los discursos previos, que tiene que ver más con el resguardo de derechos a la salud, a los bienes comunes, a la posibilidad de la existencia de la comunidad, a la importancia del resguardo de usos, costumbres, formas de funcionar, ¿no? Autonomías, digamos, de estas poblaciones, por la preocupación, ¿no? Del riesgo y vulnerabilidad que estos proyectos pueden representar, ¿no? Para la vida, no solo humana, sino de otras formas de vida no humanas, y una gran manifestación de
discursos que están asociados a cómo se percibe el territorio, a valoraciones, ¿no?, sobre cómo la vida es apreciada en estos territorios que pueden ser impactados o que ya están impactados por los proyectos, en lo que significa el territorio para ellos, el agua, por ejemplo, o el bosque, o los volcanes, cómo estos son elementos que les dan identidad, adscripción, pertinencia, y que no están dispuestos de ninguna manera a abandonar. Así, digamos, con pues la importancia de mantener la producción de alimentos de manera pues segura y soberana. Y en cuanto a sus repertorios, también hay una oscilación no excluyente, ¿no? Y tiene que ver no solo con la temporalidad del conflicto, sino con su propia dinámica, pues de la presencia de acciones directas, convencionales, ¿no?, de la denuncia mediática, procesos de oposición a lo que la autoridad hace, hacia, ¿no? Y esto pasa sobre todo con movimientos pues que tienen ya mucho más tiempo, mucha más experiencia, pues la trascendencia ya de la oposición a la resistencia y a los proyectos de vida, a la posibilidad de construir más allá de la oposición, ¿no?, a un proyecto, la creación de objetivos comunes que trascienden la oposición misma, a la conformación de alianzas, redes, frentes, un poco para equilibrar ahí las asimetrías de poder, a la búsqueda de alianzas con la academia, con representantes incluso políticos para acceder a la información, pero para, pues digamos, también hacer acciones de lobby, ¿no? Y en los últimos conflictos, pero no porque sean nuevos, sino justamente porque tienen todo un ciclo y un conjunto de repertorios, al emprendimiento de defensas jurídicas que han en 2 casos sido exitosas, ¿no?, al, digamos, aceptación, ¿no?, de seguir un camino institucional, de apropiarse de mecanismos institucionales para la defensa del territorio, por ejemplo, con la promoción de ordenamientos ecológicos del territorio, como pasó en Cuetzalan, en donde, bueno, tiene ciertas particularidades, a la demanda de ser consultados, informados, ¿no?, sobre los proyectos y sobre lo que se plantea sobre su territorio, y a ya no depender para la difusión de sus demandas o proyectos o perspectivas de los medios de comunicación convencionales, sino de generar sus propios medios, ¿no?, medios de comunicación que utilizan, pues ya sabes, del Facebook hasta las radios comunitarias. Y destacaría la generación de los proyectos de vida, como lo que está pasando en el municipio de Cuetzalan, ¿no? Me voy a tomar los últimos 5 minutos para hablar un poco de estos proyectos de vida, ¿no?, que pues se caracterizan, pues primero por identificar qué sería la vida buena, ¿no?, o qué atributos y valores permitirían el desarrollo de esta vida buena, cómo esta vida buena está asociada al nosotros, a la comunalidad, a la existencia, reconocimiento y revaloración de la espiritualidad, a observarse como parte de la naturaleza, ¿no?, a manifestar solidaridad con otros seres vivos no humanos, a la reivindicación de su cultura, ¿no?, que se plasma en su idioma, en su vestimenta, en sus usos y costumbres, en sus conocimientos, en sus saberes, en las fiestas, en la manera de producir, ¿no?, los alimentos, en las formas de organización para el trabajo que se comparte, en la reivindicación, digamos, de los derechos a una alimentación sana, soberana, desde sus propias semillas, en resguardo de una salud, ¿no?, que es una salud que no se remite solo a lo humano, sino también de la tierra, y pues
obviamente a la defensa del territorio. Y así, por ejemplo, en Cuetzalan se ha generado un plan de vida en donde se ha identificado la relevancia de formar especialistas para la defensa del territorio con los temas que les mencionaba en la diapositiva pasada, en la importancia de que sus derechos sean difundidos en su idioma, que puede ser náhuatl o totonaco, ¿no? En el porte orgulloso de su vestimenta tradicional, en la necesidad de proteger sus saberes y conocimientos y valores, en acceder, digamos, a programas educativos que sean culturalmente adecuados, que se fortalezcan sus formas de organización comunitaria, los sistemas de impartición de justicia, pero también de gestión de los bienes comunes, una manera diferente, ¿no? Que esté basada, por ejemplo, en la economía social, a hacer uso de estos ordenamientos territoriales o ecológicos con la participación real de las localidades, la presencia de mercados locales en este contexto de una economía social, una salud que recupere, pero pues también dialogue, o sea, que recupere sus conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales, pero que pues también dialogue con los otros sistemas de salud. Y vean, el diálogo también con otras formas de conocimiento, pues para producir, ¿no? Por ejemplo, energías sustentables, bajo su control, ¿no? Y su gestión, que les permitan, bueno, hacer también diseños de viviendas con ecotecnias y con los materiales locales y la autoconstrucción y pues las formas de organización para el trabajo local, ¿no? Pues eso es con relación a los conflictos que revisamos. Voy a tomarme el último minuto para comentarles cómo vamos con el observatorio. Como verán, hay múltiples cifras, ¿no? De los conflictos que hay en México. También hay una diversidad de manera de organizar esos conflictos. Y lo que nosotros observamos con relación a otros observatorios es que lo que llevamos identificado, pues es una aportación, digamos, al estado, ¿no? de la cuestión con relación a otros observatorios, en donde Puebla pues aparece escasamente representado. Y bueno, son importantes, ¿por qué? Porque como ya dimos cuenta, hay una creciente conflictividad, hay un escenario de falta de información disponible que actúa en contra de los defensores del territorio, porque digamos hay una baja representatividad de la información sobre los conflictos que hay en Puebla, porque estamos combinando diferentes fuentes de información y pues esto nos permite, entonces la sistematización de esta información pues nos permite compartir, ¿no? Con, digamos, digamos, con pobladores que tienen procesos sociales activos en tensión con la autoridad, con empresas, ¿no? Sobre su territorio, en los que pues es importante que cuenten con el mayor tipo de información posible. Entonces nosotros estamos organizando en categorías toda esta información que ahora un poco les presenté de manera condensada, con la intención pues de que pueda contribuir, digamos, en el marco de la perspectiva de incidencia social que tiene la universidad y de digamos, esta perspectiva social, pues contribuir pues a la toma de decisiones y acciones informadas justamente desde pues el conocimiento y sistematización de lo que existe, ¿no? Entonces, pues tenemos un sistema de información en donde están espacializados los conflictos, en donde la gente puede hacer o podrá hacer prontamente clic aquí y les van a salir fichas informativas y el conjunto de notas que tenemos o de materiales que tenemos, digamos, identificados. Es un sistema de información que va a compartir diferentes capas que tienen que ver, por ejemplo, con tenencia de la tierra, pero también con los polígonos que están bajo algún estatus de protección, sean áreas naturales protegidas, sean sitios Ramsar, AICAS, regiones terrestres prioritarias, ¿no? O zonas, digamos,
digamos, reconocidas por la CONABIO como prioritarias para la conservación. Entonces, bueno, aquí cuando vamos haciendo esto, ustedes van viendo cómo los conflictos se manifiestan en todas estas áreas en donde aparentemente pues no deberían existir, ¿no? Entonces, creo que he llegado a mi tiempo y pues yo con esto cierro mi intervención. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Valentina, por esa conferencia tan completa que nos estás dando. Digamos, nos diste un panorama de los conflictos, pues ahora sí que desde Latinoamérica, México, y pues terminaste en Puebla, ¿no? Entonces, bueno, me parece, bueno, una de las cosas muy acertadas de crear un laboratorio, digamos, estatal, pero con visión nacional e internacional. Esto, pues, es sin duda en un sentido mucho más sistemático, ¿no? Porque sí ha habido varios esfuerzos, digamos, un poco artesanales, digamos, en el país, de documentar conflictos, a veces muy incompletos, pero yo creo que lo que puede ayudar mucho es también apoyándote con el respaldo del uso de sistemas de información geográfica y también el respaldo de lo que son las fuentes, ¿no? A partir de la cual documentas esos conflictos. Aquí uno de los problemas es que pues no todos los conflictos aparecen en la prensa, ¿no? Algunos incluso los silencian. Entonces, bueno, es un intento por lo menos de las fuentes pues más pues formales, tener eso, ¿no? Pero quizás ahí sería bueno también una construcción artesanal de los que están haciendo trabajo de campo y documentando también experiencias de detención. Y aquí nada más una cuestión que siempre me queda la sensación un poco de este análisis estático de los conflictos, ¿no? Porque, bueno, pescas un conflicto por una nota de prensa, pero pues los conflictos son procesos, ¿no? Entonces, puede ser que esté en una etapa de incipiente, las primeras acciones colectivas, o esté en una etapa de ascenso, del nivel de clímax, de mayor tensión, que es generalmente cuando más son documentados en la prensa, ¿no? Cuando hay alguna represión o alguna cuestión, digamos que pues es noticia, y luego pues viene esta parte también de la decadencia o de la transformación de estos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este análisis, digamos, quizás sería interesante, ¿no? Que luego pues se vaya pensando de cómo resolver esta visión estática como fotografía, ¿no? De los conflictos y cómo ir como pensando en cómo esto también se va transformando. Y lo que tú misma señalabas, ¿no? Pareciera que hay una mayor presencia de conflictos, más intensidad. Y bueno, uno de los planteamientos que tú señalas, pues es esta presencia del capital, ¿no? A través de los megaproyectos, que son nuevas formas de valorización y presencia del capital en nuevos territorios, ¿no? Nuevos territorios que ofrecen recursos naturales, oportunidades de inversión ante una laxitud en la legislación ambiental, ante políticas que estimulan fiscalmente o políticas en general económicas que estimulan la presencia de inversiones extranjeras, ¿no? Y bueno, Puebla es un caso pues muy, muy claro, ¿no? De donde hay megaproyectos, desde megaproyectos urbanos, megaproyectos mineros, bueno, tienen toda una gama. La parte industrial es tremenda, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante el Estado en ese mosaico de situaciones, ¿no? Y yo creo que efectivamente la manera en que también tú estuviste planteando de cómo hay que, pues, entender que este tema de los conflictos, desde la visión de la ecología política, pues no es un tema nada más de un problema, algo que emerge, ¿no? Sino hay un proyecto, digamos, del capital, ¿no? De penetrar en los territorios, una alianza con el Estado que les facilita esto, y con los actores locales también que posibilitan en algunos casos los caciquismos, etcétera, cacicazgos, estas presencias en los territorios pues, que cooptan o inhiben cualquier proceso de participación social. Entonces, bueno, el poder tú manejas, es como un elemento esencial, ¿no? En donde este poder pues se impone sobre los territorios, violenta derechos humanos, garantiza el despojo, ¿no? Y bueno, aquí pues la otra parte que tú nos muestras es el contrapoder, ¿no? De los marginados, de los que siempre están perdiendo en la historia, porque son los desposeídos, ¿no? Y los que nunca se insertan en estos nuevos proyectos que al final son proyectos para las élites o los grupos hegemónicos, y donde al final pueblos indígenas y campesinos pues terminan
entregando sus tierras, sus territorios, su fuerza de trabajo para que pues, se sigan dando estos procesos de valorización del capital, ¿no? Y bueno, entonces es muy interesante también esta manera de ver las innovaciones, ¿no?, socioculturales de los movimientos sociales en la perspectiva de cómo pues van recreándose ante, digamos, cómo se van relacionando con el Estado, digamos, desde estrategias tradicionales de movilizaciones, acciones colectivas, de tomas de avenidas, de tomas de edificios, de presión, de marchas, hasta estrategias legales de defensa, aspectos de lobbying político. Entonces creo que esta dimensión es muy, muy importante en cuanto a las innovaciones que nos están dando los movimientos socioambientales y cómo, bueno, pues tratan de atender o enfrentar estos conflictos donde lo que predomina es el diferencial de poder, la imposición de proyectos y la violación de derechos humanos y colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedaría, digamos, pues tú ya explicaste con mucha claridad un poco las dimensiones de cómo estás abordando el aspecto. A mí, una última cosa nada más que me llamó la atención, es una lástima cómo se fragmentan estatalmente los territorios, ¿no? O sea, quedaba ahí Tlaxcala en medio de todo ese mapa, ¿no? Se antojaba como que pues, quedara adentro, pero luego pues, también Veracruz, todo esto, ¿no? Entonces sería muy interesante hacer algún tipo de convenios de colaboración, ¿no?, con otras instituciones, el Colegio de Tlaxcala, en Veracruz, no sé, para que pudiéramos, digamos, partir sobre algunos principios metodológicos comunes para hacer ese análisis de los conflictos y tener ese mapa activo, dinámico y poder tener como más posibilidades de incidir en la transformación de los mismos en una visión positiva, que es al final el punto donde tú concluyes tu conferencia, ¿no? O sea, efectivamente los que estudiamos conflictos socioambientales y movimientos sociales estamos todo el tiempo deprimidos, ¿no? Porque es como una historia violenta, ¿no? Cada vez más violenta en este país donde pues el ser defensor ambiental te convierte ya en un elemento de agresión y desaparición y violencia, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de ver como la otra dimensión positiva de la esperanza, de la utopía, en términos de cómo poder pensar juntos un futuro, pues más, pues más, por así como decirlo, pues sin tanta desgaste de tensiones, de conflictos, sin tanta injusticia social y ambiental, pues en ese construir juntos, pues bueno, creo, y es lo que te comenté al inicio, de que me parece también que Puebla, además de toda esta afectaciones ambientales que tiene, también tiene experiencias muy, muy interesantes de aprendizaje para los que estamos en otras partes del país, ¿no? Hay, digamos, y tú mismas has trabajado en esta zona, la Tosepan, ¿no?, donde han hecho cosas muy interesantes como alternativas al manejo del territorio en pueblos indígenas, y bueno, y con apoyo también de otros actores, ¿no?, académicos, medios de comunicación. Entonces, bueno, eso sería, pues muchísimas gracias, Valentina, por tu presentación, y bueno, ya dejo espacio para mis colegas que si quieren ellas comentarte, y también al público que está por la vía de YouTube, que puedan hacer pues comentarios, y pues muchas gracias, Valentina, nuevamente. Gracias, Pati. ¿Quieres comentar algo o pasamos a las preguntas? Si quieres, dejamos tantito a las preguntas y ya después, ¿no?, se recogen algunas, ¿no? Ok, muy bien, sí. Muchas gracias, Valentina. Una plática muy interesante y bueno, pues nos mostraste la cantidad increíble de trabajo que han invertido en este proyecto y bueno, también pues todo el potencial, ¿no?, de esa propuesta, ¿no?, para sistematizar toda esta información y digamos lo que esta plataforma nos ayuda a entender y también a formular nuevas preguntas. Entonces, pues hay muchas preguntas aquí del público. Te voy a ir haciendo de dos en dos para que puedas ir contestando. Bueno, Joel Enrique Sánchez, él dice, hola, gracias y felicidades. Una pregunta es, ¿cuál es el daño medioambiental, social de la minería extractivista en México? Y también pregunta, ante la nueva ley minera,
¿hay opción de reestatizar la minería y proteger el medio ambiente? Esas serían las primeras dos. Muchísimas gracias, Patti, ¿no? Por los comentarios. Y bueno, doy paso a respuestas no acabadas de las preguntas. Bueno, sabemos en algunos de las revisiones que hemos hecho de los observatorios, el tema minero es de principal importancia, ¿no? En la emergencia de los conflictos. ¿Por qué? Pues por el tipo de minería que se está implantando, que es minería fundamentalmente a cielo abierto, ¿no? Bajo capital transnacional. Y este tipo de minería pues tiene fuertes impactos ambientales, pues porque implica pues la horadación, ¿no? Sucesiva de la tierra para pulverizarla y extraer minerales que están muy dispersos, ¿no? Ese es el asunto con la minería a cielo abierto, que pues es de gran escala, de gran impacto para poder capturar, ¿no? Estos minerales que tienen alto valor en el mercado. Entonces, para hacerlo implica eliminar la cubierta usualmente forestal que existe en esos territorios, pero pues si no fuera forestal, cualquier tipo de cosa que exista sobre la superficie, puede ser un pueblo, puede ser una iglesia, puede ser un lago, puede ser un bosque, y pues en el caso de los bosques, pues cuando se pierde esto, pues no solo perdemos madera o metros cúbicos, ¿no? de madera, sino perdemos un ecosistema completo que tiene que ver pues con la captura e infiltración de agua, con la captura de dióxido de carbono, con la producción de oxígeno, con sitios de hábitat para múltiples especies, con retensores hay retención de suelo, hay control de las avenidas de la lluvia, ¿no? Y máximo si esto es en las zonas de parteaguas, ¿no? De las cuencas, que es donde usualmente se encuentran también estos proyectos mineros. Entonces, en términos ambientales, la devastación es muy importante. O sea, yo diría que es incluso incalculable en términos económicos. ¿Cómo le ponemos un valor económico a esto? Ahora, el daño no solo es ambiental, sino también social, en virtud de que son territorios ocupados, vividos, en posesión y tenencia, pues de muchas de las veces los pueblos originarios. Entonces, con ello estamos vulnerando, pues, su acceso primero, pues, a la vida que ellos están acostumbrados a tener, a la realización de las actividades económicas a través de las cuales subsisten, que usualmente pues estas están fundadas también en elementos culturales, históricos, ¿no? Generacionales, heredados, parte de un patrimonio. Entonces, claro, tenemos que entender la parte social y ambiental en vinculación y como un proceso sumativo a este daño socioambiental que se genera por estos proyectos mineros. Y esto solo estamos hablando de la extracción, parte de la extracción. Después viene toda la recuperación del mineral que está en esas toneladas y toneladas de tierra, para lo cual se utilizan sustancias tóxicas nocivas, venenos para la vida, que quedan alojados pues en grandes cisternas o albercas, que usualmente, y conocemos casos de empresas mineras que no están en el estado, pero que están en otros estados, que pues se rompen o tienen filtraciones y como están en las partes altas, pues contaminan la cuenca completa en suelo, agua, ¿no? Y biodiversidad, impactando a poblaciones humanas importantes. Pensemos en lo que pasó en Sonora, ¿no? Con Grupo México. Entonces, hay un problema en la extracción de la materia prima por el impacto en el territorio, por la contaminación que se genera para extraer los minerales y por los daños acumulados, aun cuando la minería ya termine su periodo de vida. Ahora, en términos sociales, adicional a lo que ya había dicho, se ha documentado
que cada que llega un proyecto de este tipo, pues este discurso que nos han vendido de generación de empleos, pues no es tan real y como requieren de personal calificado, pues para los diferentes procesos, pues llega gente de otro lugar y esto pues trastoca pues la dinámica de vida local, ¿no? Que pueden ser pues localidades muy pequeñas, que están acostumbradas a vivir de cierta manera, tienen sus propias dinámicas. Entonces siempre la llegada de personas nuevas con otras costumbres, con otros hábitos, pues genera tensiones. Y bueno, ustedes saben y está reportado también que pues todo este tipo de actividades pues genera otro tipo de violencias y de procesos. Entonces, si se dan cuenta, pues el daño es ambiental, social, cultural, ¿no? Y esto, pues bueno, trastoca la vida de las personas y las obliga a irse, ¿no? Eso es con relación a la pregunta de Joel. Después decía, ante la nueva ley minera, ¿hay opción de reestatizar la minería? Bueno, no sé que hay una ley minera, lo que hubo es una modificación de ciertos artículos, desafortunadamente no los más importantes, porque solo se refirieron a la nacionalización del litio. Creo que ahí se perdió una oportunidad muy interesante para hacer eco de las demandas de pueblos originarios que cuestionan no solo que no se les haya consultado para concesionar su territorio, sino cuestionan los artículos de la ley minera, que a lo mejor ahora no los digo de manera correcta, pero que permiten que las concesiones duren 50 años con un plazo prorrogable por otros 50 años más, que permiten que el acceso al agua sea prioritario para la actividad minera en virtud de que se caracteriza como una actividad de primera importancia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esos no fueron los artículos que se modificaron. Creo que era una muy buena oportunidad ahora que hicieron las modificaciones para la nacionalización del litio. Pero bueno, hay otro de los casos muy importantes a comentar aquí que tiene que ver con minería, pues es esta lucha que han hecho los ejidatarios del municipio de Ixtacamaxitlán en contra de una empresa minera francesa y que su lucha por, digamos, han tenido todos estos repertorios de movilización que les he dicho y en el último tiempo su defensa legal logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara declarara que debían ser cancelados los polígonos de las concesiones de esa empresa, ¿no? Pero no declararon a la ley minera como inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Por violentar los derechos de estos pobladores. Y en muchos casos también, pues, se argumenta, pues, esta violentación del derecho a la consulta pública, libre e informada de los proyectos, el derecho, pues, también a la no repetición, los principios precautorios, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo una modificación en términos de lo de litio, pero no me parece que sea, me parece que quedamos a deber, ¿no? Con lo que ya se había hablado en los seminarios de el gran avance que tienen las organizaciones y los opositores a los megaproyectos en torno a la guía, ¿no? De hacia dónde tendrían que ir las grandes transformaciones en términos normativos para la defensa real de, pues, sí, de las poblaciones y de los ecosistemas. Gracias, Valentina. Bueno, Alejandra López te pide si puedes abundar un poco más acerca de cómo y por qué los OET y los proyectos de vida son estratégicamente interesantes para los movimientos sociales. Y bueno, que son de una persona nada más. Sí, pues bueno, saludamos a Ale López, que ella participó intensamente como parte del CUPREDER de la UAP en la realización de estos ordenamientos ecológicos territoriales. Pues bueno, como decíamos, es una estrategia
que digamos está en el marco de la planeación del territorio. La ventaja del caso de Cuetzalan es que los pobladores, con asesoría de académicos, ¿no?, y de especialistas, hicieron suyo el mecanismo y ellos le dieron vida y ellos definieron cuáles iban a ser los territorios que tendrían que conservarse, cuáles, es decir, ellos identificaron cuáles eran las vocaciones, los usos del suelo, pues justamente para su regulación. Entonces, es muy importante que existan estos mecanismos institucionales, pero sobre todo que se realicen con la participación real de la población, ¿no? En el caso de este ordenamiento, pues bueno, múltiples comunidades fueron no solo consultadas, sino ellas mismas generaron la información de las capas, ¿no?, que alimentaron este ordenamiento, y además generaron un órgano de vigilancia del cumplimiento del ordenamiento y de seguimiento, digamos, de la actuación de la autoridad municipal. Me parece que es un caso muy interesante para darle seguimiento y verificar qué tanto este instrumento, esta herramienta ha sido efectiva, ¿no?, para detener algunos de los megaproyectos. Y bueno, creo que con relación a lo de los proyectos de vida sí lo compartí en la presentación. Me parece que en el marco de estos mecanismos institucionales, pero también de resistencias y de oposiciones, pues lo que ocurre en Cuetzalan, al darse la oportunidad desde esta experiencia, porque es esto, ¿no? Los proyectos de vida surgen en esta visión que Patti decía, ¿no?, que es que no es estática, sino que justo nos permite ver, pues, el desarrollo, la maduración de la acción colectiva, ¿no? Cómo, pues, la gente está interesada en que en sus territorios ocurra lo que sea parte del consenso de todos, ¿no? Y bajo, pues, sus sistemas, digamos, de toma de decisiones. Entonces, lo que vimos ahí es, bueno, cómo reivindican ellos su ser como pueblo originario, reivindican los principios y los valores que nutren aquello que ellos han definido como vida buena, ¿no?, el Yecnemilis. Y en ese sentido hay un diálogo muy interesante que puede ocurrir con el ordenamiento como parte, digamos, de la gestión del territorio, ¿no?, del Altépetl, ¿no? Y por eso el caso es muy relevante. Y bueno, lo que revisamos cuando vimos el proyecto de vida es qué elementos para ellos son fundamentales generar, ¿no?, y procurar en este escenario de defensa del territorio. Sí, muchas gracias. En ese sentido, yo nada más agregaría así como un comentario que me pareció muy interesante esa parte de tu plática sobre los discursos y también sobre cómo han ido cambiando las demandas, ¿no? Desde este énfasis inicial por la defensa a los recursos, ¿no?, y por las luchas en contra de los abusos, hacia la defensa de las formas de vida y de ciertas relaciones particulares con el entorno, ¿no? Me parece muy interesante, pues, toda esta incorporación de lo no humano a la discusión de los conflictos y también a la defensa de los territorios, que es algo que no veíamos hace unos años, ¿no? O sea, no era una teoría, digamos, que estuviera incorporada en la construcción de estos argumentos para la defensa de los territorios o de los recursos, ¿no? Y el otro día escuchaba también una plática con este antropólogo Eduardo Kohn, que hablaba también de los grupos indígenas en el Amazonas de Ecuador y cómo ellos también, su defensa, digamos, tiene que ver con vínculos particulares con el territorio y ya no de recursos en sí mismos, ¿no? Porque, y bueno, ahí también puede haber un elemento estratégico porque
si uno lo que demanda es acceso, el acceso se puede negociar o se puede intercambiar, ¿no? Por algo más. Pero los vínculos y las relaciones específicas con el espacio, las relaciones localizadas, pues esas son imposibles y bueno, pues me parece muy, muy interesante esta perspectiva, ¿no? Bueno, Julio Ábalos, él dice, el éxito de los litigios depende en buena medida, por decirlo menos, del posicionamiento exitoso de una narrativa contrahegemónica en la opinión pública. Por eso no debe soslayarse el uso de los medios masivos de comunicación y las redes sociales. La experiencia de Cherán, las sentencias judiciales pueden estar a favor de las comunidades si el litigio acompaña a una estrategia de comunicación o una estrategia comunicacional efectiva. No sé si quisieras comentar algo sobre eso, Valentina. Sí, y a juntarlo con una pregunta del mismo que viene más adelante, que dice, ¿no consideras que la resistencia hace falta una estrategia comunicacional? Yo creo que eso se está dando, a lo mejor no está muy visibilizado, pero existe, es decir, las radios comunitarias son un fenómeno nada desdeñable, ¿no? Que ocurre en el medio rural y también periurbano. Y bueno, pues tienen sus propias estrategias de comunicación y lo que requieren, pues lo buscan a través, digamos, de organizaciones solidarias. Tenemos aquí, por ejemplo, un conflicto hídrico, ¿no? De una población que se llama, está en el municipio de Juan Cebonilla, la población es Zacatepec. Ellos, digamos, tomaron... tienen un ciclo de acción asociado al proyecto Integral Morelos, han sido opositores, digamos, a la construcción de infraestructura que puede dañar, digamos, tentativamente la calidad de un río y pues están en contra de la extracción de agua de una planta embotelladora, digamos, es como todo su ciclo de acción. Pues ellos tienen también su radio comunitaria y este fin de semana tuvieron junto con la Sandía Digital pues todo un proceso de acompañamiento pues para profesionalizarse en la radio, la televisión, el manejo de redes, ¿no? Entonces es una beta muy interesante que se está dando con relación a la importancia de hacer uso por sí mismos, o sea, de crear sus mensajes y sus estrategias de comunicación con los diferentes actores. Entonces, yo creo que sí la tienen. Y eso lo podemos ver en todas partes. Y bueno, de hecho aquí hay una organización que se llama el Parlamento Comunitario que justamente está promoviendo las radios comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, en ellos estará, ¿no? Lo que quieren comunicar y además me parece que no lo están haciendo solos tampoco. Por ejemplo, uno observa el diseño de sus carteles, ¿no? Y o sea, no solo es el mensaje, sino cómo lo hacen llegar, ¿no? Entonces hay unos repertorios muy interesantes en alianza, me parece, con gente que hace diseño, ¿no? Estudiantes de comunicación, pues que resulta en productos que hacen llegar el mensaje pues de manera agradable, ¿no? Bajo sus propios códigos, ¿no? Entonces, creo que eso sí se está haciendo. No sé, o sea, habría que revisar qué tan generalizado y habría que investigar más, pero es una buena beta de investigación, pero no es que no exista, ¿no? Muy bien. Alejandra tiene otra pregunta. Dice, ¿considera la ponente la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico Participativo de la Semarnat, cuya secretaria viene de las fichas de Cuetzalan, como una suma a la defensa del territorio? Y hay una pregunta de ella también más adelante que dice, ¿crees, Vale, que la experiencia de Cuetzalan alimenta la propuesta del Estado a través de la Semarnat hoy en día? Esa no la veo. Ay, perdón. Esa no la... Hasta el final del chat. Ajá, que sí creo. No la veo, a ver, vi la de la hasta, no, la última no la entiendo, pero bueno, ahorita que sí creo que, ¿qué? Perdón. La última no la ves, te la vuelvo a leer si quieres. Perdón.
Dice, ¿crees que la experiencia de Cuetzalan alimenta la propuesta del Estado a través de la Semarnat hoy en día? No estoy segura de entender la pregunta, pero aquí abonaría a la primera etapa de la pregunta, ¿no? Si esta Estrategia Nacional de Ordenamiento suma a la defensa del territorio. Yo creo que sí, solo sí están involucradas las poblaciones, la heterogeneidad de los actores, que pues estén representados aquellos que pues tienen un proceso de resistencia, de oposición, de propuesta, ¿no? Entonces, me parece que sí, en tanto se resguarden ciertas condiciones como lo que ocurrió en Cuetzalan, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay una participación real, que se logren por consenso la definición de los usos del territorio, ¿no? Y yo creo que incluso los ordenamientos deberían abonar pues a una gestión armónica, ¿no? Es decir, que prevenga un poco el conflicto, es decir, que contemple que el conflicto puede existir, pero que el ordenamiento debería presentar y preparar un poco el escenario para que esto pueda resolverse, ¿no? Mediante acuerdos y pues definiciones mismas que existan en el ordenamiento. Y en el caso de que exista un actor que quiera vulnerar lo que está establecido en el ordenamiento, pues bueno, ya habrá pues un instrumento normativo más como para poder garantizar que el territorio se mantenga tal cual el colectivo definió y decidió, ¿no? Ahora. Ajá. Creo que Alejandra se refería un poco a tu valoración sobre la presencia de María Luisa Albores como secretaria de Semarnat, si eso, supongo por ahí va la pregunta, si eso fortalecería, digamos, las luchas por el territorio en Cuetzalan, siendo que ella proviene de Cuetzalan, ¿no? Yo creo que Pues es muy cercana. Sí, yo creo que es muy importante que pues la gente que conoce los territorios, que los ha caminado, que ha vivido con la gente, que ha tomado el café y el pan y la sal con ellos, es decir, que tenga vivencias, ¿no? Su propia construcción de experiencia de vida en los territorios. Creo que es muy importante que pues acceda y pueda en el marco de su inserción de laboral, ¿no? En un puesto y un cargo público, pues justamente hacer eco de pues estos esfuerzos, ¿no? Me parece que es importante que tenga este conocimiento, esta sensibilidad, pero no creo que sea un esencialismo, ¿no? O sea, no habría que verlo como un elemento esencialista, es decir, porque viene de allá o porque tiene experiencia, necesariamente su función como funcionaria pública garantizar esto. Es decir, esa tendría que ser una esperanza, eso podría esperarse, pero un poco ocurre lo que conversaban con el doctor Toledo, ¿no? Es decir, esto ocurre en un escenario, es decir, sería un poco ingenuo verlo así, ¿no? Habría que entender el proceso pues en un conjunto de pues intereses y valoraciones que pues en esos cargos, supongo, y ya nos lo ha confirmado el doctor, se presentan. Entonces son cargos en los que hay luchas y tensiones también, y que pues por más experiencia, sensibilidad y voluntad pues está digamos en ese escenario de contienda. En ese sentido pues los instrumentos y los marcos normativos me parecen que es una herramienta fundamental, ¿no? Pero tampoco per se. Habría que ver cómo son apropiados por pues por la gente, ¿no? Cómo son negociados negociados en su construcción, ¿no? Con la autoridad, pero también cómo son garantizados, porque hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, que estos instrumentos no queden como en letra muerta, que nos contentemos con que existen, porque bueno, lo que hay que ver es que se garanticen.
que se garantice lo que dices. Entonces es un proceso complejo que creo que trasciende a las personas, pero en el que indudablemente pues ciertas características serán más positivas que otras, ¿no? Sí, muy bien. Ella comenta, dice, sí, que la Semarnat está impulsando unos términos de referencia para los ordenamientos ecológicos territoriales participativos que justo contemplan el conflicto, pero buscan fortalecer a los sujetos locales. Sería muy interesante saber de qué se trata la Estrategia Nacional de Ordenamientos Ecológicos Territoriales Participativos. Uh-huh. Y bueno, también tenemos Sicavi Cruz pregunta, hola, ¿podrían comentar algo sobre cómo afectan estos conflictos específicamente a las mujeres indígenas y cómo se relacionan con el cambio climático? Hay hay bastantes perspectivas, ¿no? Y creo que se revisaba un poco también en la conferencia, en el Seminario de Libertad. Pues todos estos diálogos que existen en torno a los megaproyectos y la vivencia diferencial por géneros, tanto de los beneficios como los costos, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdan todo el conjunto de impactos que yo señalaba al principio, pues esto tendrá efectivamente un impacto también en los gases de efecto invernadero generados, ¿no? Entonces, es una actividad que habría que revisar con cuidado, es decir, creo que sí tiene un impacto en ese sentido, pero no solo con relación al cambio climático es que esta perspectiva de afectación específica a mujeres, niñas, mujeres, digamos, de la tercera edad, viven de peor manera, digamos, estos procesos, ¿no? Entonces, sí está documentado que justamente por los roles de género, toda la afectación en el ambiente pues impactará de mayor grado y pondrá en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? A ciertas personas que otras, en este caso mujeres, niñas, grupos de la tercera edad. Entonces sí, es toda una línea de investigación, ¿no? Y en ese sentido, pues también se reivindican, digamos, de manera específica ciertas contribuciones que pueden hacer las mujeres, ¿no? Por el cuidado del ambiente, ¿no? En prevención del cambio climático, etcétera. Ok, muchas gracias, Valentina. Elena, no sé si tienes algún comentario. Por ahora no tenemos más preguntas aquí en el Gracias, sí, pues chat. primero que nada felicitar a Valentina Campos, ¿no? Que ha hecho una presentación muy amplia, pero al mismo tiempo con muchísimos elementos que nos permiten ver, ¿no? Cuáles son, pues, las lógicas, lo que hay detrás, ¿no? Los actores, pero también, ¿no? Las contradicciones que mismo se generan en estos conflictos, ¿no? Yo tenía como dos diferentes tipos de preguntas. Uno era que me llamaba la atención que no sé si dentro de este gran listado que ustedes han podido recopilar, se encuentran conflictos con áreas naturales protegidas o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Creo que conocemos poco de las áreas naturales protegidas de Puebla, no sabemos bien cuáles son como los devenires o los actores, ¿no? Que están presionando sobre estas áreas naturales protegidas y en las cuales sería, ¿no? Interesante de poder tener como ese panorama. Y por otro lado, es una cuestión un poco más teórica en el sentido de cómo seguimos llamando a los conflictos cuando hay, ¿no? Procesos de transformación muy rápidos, ¿no? Y donde tal vez los actores no son los mismos, ¿no? Sino pueden intervenir otros o ya llamamos ese conflicto como una forma de transformación de ese conflicto con nuevos actores o
¿no? Que de repente se voltean los procesos y entonces que ya no es lo que había, ¿no? 5 años antes o 2 años antes, sino que la configuración tanto de los actores como el proceso cambia y que, ¿no? Algunos autores, autoras han llamado sobre esta transformación de conflictos en donde realmente nunca se llegan a negociar conflictos, nunca se llegan a resolver conflictos, sino que se transforman estos conflictos, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿no? Ya que tienes pues esta amplísima y profunda, ¿no? Conocimiento sobre los conflictos en Puebla, ¿tú cómo los ves? O sea, en términos de, digamos, podemos seguir hablando del mismo conflicto que empezó hace 2 años de ahora, o estos actores o estos procesos van siendo que se transforman los conflictos y que precisamente tal vez empezó con una parte de la minería y después es el territorio y después es el agua y entonces cambian, ¿no? La configuración de estos actores. Entonces me gustaría mucho saber qué piensas sobre eso. Gracias, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Elena. Pues mira, tenemos dos escenarios de conflictividad con relación a las áreas naturales protegidas. Una desde su propia instauración, es decir, cuando se decretan estos polígonos para la protección ambiental y de los servicios ecosistémicos, sin información, sin consulta de los pobladores, y pues esto genera justamente un conflicto, es decir, el propio decreto, ¿no? Y ahí pues estaríamos una especie como de resistencia ante la pérdida de los medios de vida, ¿no? Una cosa así, no es la dimensión ambiental la que está en el proceso de resistencia, sino la defensa de tus medios de vida, de sobrevivencia, ¿no? Tipo ecologismo de los pobres, más todo lo inmaterial que podríamos estar sumando desde otras perspectivas más post, ¿no? Ese es una. Tenemos otros conflictos ahora, por ejemplo, por áreas que son, es muy interesante, digamos que ante los intereses inmobiliarios y ante el crecimiento regulado y no de la zona urbana y pues lo apetecible que se hace en estas zonas que tienen más bienes, recursos y servicios ambientales, tenemos ahora un conflicto generado por la iniciativa de la autoridad ambiental estatal para incrementar el área de un área natural protegida que por mucho tiempo estuvo pues en disputa de estos intereses y un poco como olvidada. Entonces ahí estuvo muy interesante porque primero pues el conflicto y la tensión era por, digamos, que no se atendía de manera suficiente el área natural y ahora que se intenta, digamos, incrementar la superficie de protección, pues salen todos estos actores, pues que ven vulnerados su propiedad, ¿no? Su derecho a la propiedad y a la venta, ¿no? Que tienen de esta superficie bajo un discurso, digamos, ambiental. Luego tenemos otro tipo de conflictos generados por la cancelación del uso tradicional de estos territorios para prácticas, digamos, campesinas, ¿no? O tradicionales, al implantarse un área natural protegida. Entonces, por ejemplo, tenemos estos grandes parques nacionales y pues ha habido grandes, digamos, reivindicaciones por parte, por ejemplo, de unas mujeres porque sus actividades artesanales y por tanto sus actividades de extracción de una parte que además no es algo forestal, sino es un elemento no forestal, pues les ha permitido, ¿no? Y digamos no sancionado y obviamente criminalizado el acceso que tenga a estos recursos. Se han ido negociando para que sean reconocidos como usos tradicionales y existe un polígono, ¿no? Necesario para ello. Y esos digamos que son las cosas que tenemos con relación a las áreas naturales protegidas, ¿no? No sé si ahí contesto la primera pregunta. Es como muy heterogéneo lo que pasa con las áreas. O imagínate la existencia de un relleno sanitario en una reserva de la biosfera con residuos tóxicos peligrosos, ¿no? Entonces,
eso, que están, pese a tener un estatus de protección, pues una gran heterogeneidad de situaciones que pues bueno, que a veces apelan a lo ambiental y a veces a lo social, cultural, etcétera, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que haces es muy interesante porque creo que tenemos, no sé si seguramente en el país, pero aquí en Puebla los tenemos muchos, estos conflictos que de momento son intratables, ¿no? Es decir, que no hay negociación posible porque es justamente intratable, o sea, es decir, es totalmente inconmensurable el punto y la posición de los actores que están en controversia. Entonces, son conflictos que efectivamente no llegan a resolverse, pero, o sea, no llegan a resolverse y se mantienen en el tiempo y se transforman y se complejizan. Y entonces, pues, los pueblos pueden tener un conflicto contemporáneo con unas raíces históricas tremendas, ¿no? Que van legitimando un discurso, ¿no? De la importancia de su lucha, del abandono que han vivido, ¿no? Digamos, y eso lo tenemos, por ejemplo, con este conflicto que les decía, ¿no? Y que además tiene, pues, reivindicaciones agrarias previas, o sea, son pueblos que fueron restituidos en sus tierras, pero también fueron dotados y que ahora, ante el impulso de un proyecto, pues, han visto, digamos, expropiados o comprados, pues, esos territorios que heredaron de sus padres, de sus abuelos. Entonces hay resistencias en donde las generaciones de las familias han permanecido, ¿no? Y donde pues no se han resuelto, no se han resuelto de manera adecuada y esto va sumando la conflictividad, ¿no? Ahora, a veces, digamos, esto no llega a ser explosivo porque suelen suspenderse o cancelarse, es decir, no todos, pero muchos de estos conflictos, la autoridad acaba por deliberar una suspensión, ¿no? En tanto se reorganicen, se desorganicen o no los opositores, pero insisten, ¿no? Y entonces se suman. Entonces, bueno, yo ubico esos conflictos como intratables y sumativos, ¿no? Pero no sé si es eso, pero si no, también voy a revisar esto que comentas, Elena. Muchísimas gracias, Valentina. Tengo otra duda. No sé si todo el cambio, digamos, que ha habido de tenencia de la tierra, ¿no? Digamos, siguieron siendo ejidos, pero ejidos muy parcelados o ejidos ya individualizados, ¿no? En los cuales ya inclusive, ¿no? Muchos de las asambleas han perdido, pues sí, la fuerza política que tenían. No sé si hay una relación entre este cambio, ¿no? De la ley agraria del 92 con conflictos. O sea, no sé si, digamos, personaliza conflictos en vez de colectivizar estos conflictos, ¿no? Si hace que haya, sí, como cápsulas más de 2, 3, 4, 5 productores o habitantes que conflictúan al interior mismo de una comunidad. O por lo que yo he visto en algunos lados es que eso, las minas cuando llegan a hacer prospección se dirigen no a la asamblea ya, sino se dirigen al propietario, ¿no? De su predio, ¿no? Y entonces que antes pues era un ejido y que tenía que tener un permiso pues por el comisariado ejidal, pues actualmente las inician, digamos, pidiendo esos permisos a nivel individual, ¿no? Al propietario del predio. Y después esto genera pues conflictos internos muy fuertes, ¿no? Entonces no sé si cómo tú o cómo ustedes han visto, ¿no? Esta relación entre el cambio de la ley agraria y no solamente la incidencia, sino la forma, ¿no? De expresión de todos estos conflictos en términos al interior mismo de los ejidos, ¿no?
Perdón, Elena, es muy interesante lo que planteas porque lo que hemos visto son dos escenarios. Es muy interesante el comportamiento campesino, ¿no? Bueno, ya aquí me están diciendo que no deje de utilizar estas muletillas. Lo voy a procurar, Joel. Hemos visto, es decir, habría que estudiar exactamente qué pasó, ¿no? Con esta reforma, qué tanto se procedizó. Hubo ejidos que decidieron no procedizarse y otros ejidos que sí, y efectivamente esto abona, es decir, esto hace, y habría que decirlo también, que en todos estos conflictos y los actores que, digamos, se oponen a un proyecto, pues no son, digamos, resistencias homogéneas. Y uno de los elementos que le dé heterogeneidad y que le suma una conflictividad interna al conflicto es esto que tú dices, ¿no? El tema de la tenencia de la tierra. Pero con relación a las estrategias de defensa ha sido muy interesante porque ambos escenarios han servido para la defensa del territorio, es decir, se han emprendido estrategias colectivas en donde es el ejido o el conjunto de ejidos, ¿no? Quienes implantan una defensa del territorio, pero también se ha llevado a cabo como propietarios individuales. Entonces, esto, digamos, que parece poner como en primer escenario, ¿no? Bueno, no como una regularidad, ¿no? Pero es decir, vemos estos dos comportamientos, que mientras el territorio represente este elemento de importancia para los actores, pues sea en el régimen que sea, lo van a defender. Se prevé que sea más, es decir, desde la cooptación, ¿no? Que favorece el que tú tengas diferentes posesionarios o propietarios, eso hace más factible a veces que un proyecto se implante, porque pues es más fácil convencer a uno que a un conjunto, ¿no? Pero es interesante las respuestas que vemos con relación a este. No parece estar como dicha o resuelta ese tema, y habría que investigarlo más, pero sí hemos visto esos dos comportamientos. Muchísimas gracias, Valentina, muy amable, gracias. Bueno, Alejandra López tiene aquí otro comentario, dice: solo para ampliar mi antepenúltima anotación, quería decir, considerando los ordenamientos ecológicos territoriales participativos, se trata de preguntarnos acerca de cómo y por qué sujetos colectivos como los de Cuetzalan quieren por apropiarse de los instrumentos normativos que forman parte del Estado. Cómo sumamos como actores académicos a su lucha a través de la formulación de esos instrumentos, si es que lo vemos pertinente y por qué lo vemos así. Y bueno, también Concepción López te felicita. Valentina dice: excelente plática, qué propuestas. Y Joel Sánchez dice: la minería extractivista está en toda América y de seguir, y bueno, yo también tenía una última pregunta. Mencionaste en tu plática, Valentina, que hay varios otros observatorios, ¿no? Y también varias categorizaciones o clasificaciones de los conflictos ambientales que arrojan como cifras diferentes. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál es el contacto de ustedes con estos otros grupos de investigación y cómo es que están, no sé si entre todos están colaborando en algo para construir una estrategia conjunta, o si tienen proyectos colectivos, ¿no? Y la otra sería también en relación, digamos, al potencial como de este tipo de herramientas, ¿no? De mapas, todo esto de los sistemas de información geográfica, creo que son muy útiles para describir la situación, pero yo quería preguntarte sobre las cuestiones teóricas, es decir, ¿qué tipo de teóricas surgen de la posibilidad de visualizar los conflictos a través de estas herramientas como los sistemas de información geográfica? Gracias, Valentina. Leti, ¿podrías repetirme la última? Porque como que se me fue el audio. Sí, claro. Era en relación a las
a la teoría, es decir, que esta posibilidad de mapear y de clasificar los conceptos, los conflictos ambientales para describir, ¿no? Para saber qué está pasando. Pero en términos, digamos, de las preguntas más teóricas, ¿qué es lo que este tipo de herramientas nos posibilita o cuáles son las cuestiones teóricas que permite resolver más allá de la descripción, ¿no? Sería eso. Claro. Gracias. Gracias, Leti. Bueno, primero decir que estamos de acuerdo con Joel, ¿no? O sea, la minería extractivista, ¿no? A tajo abierto, efectivamente nos va a dejar un continente, un territorio inhabitable en donde se manifieste. Hay muchas empresas mineras que dicen que esto puede ser sustentable, que no van a afectar el agua, etcétera, pero bueno, el nivel de devastación es evidente, ¿no? O sea, el mismo tipo de minería es evidente y a mí me parece también que son condiciones no solo, o sea, de inhabitabilidad, pero sobre todo de destrucción de vida, ¿no? Porque no solo, es decir, es inhabitable para los humanos, pero también para otras formas de vida, lo cual es tremendamente injusto en términos de la justicia ecológica, ¿no? No solo la justicia ambiental. Pasando a tus preguntas, Leti, si me permites hacer la liga con lo que pregunta Ale, ¿no? Pues el papel, digamos, de los expertos, de los académicos en esto. Me parece que es importante en términos de un diálogo, de una colaboración, de una no imposición, ¿no? Justo con los sujetos que defienden el territorio, pero también con la heterogeneidad de actores con los que se tendrá que definir el futuro del territorio, ¿no? Porque estos ordenamientos, pues incluyen a la totalidad de los que viven ahí, y en ese sentido es que se tendrá que hacer un trabajo muy importante de consolidación, pues justo de lo que decía Ale, de los sujetos que defiendan ese territorio. Entonces, como un instrumento y como una herramienta está muy bien. ¿Qué tanto podemos participar las universidades, los institutos, los centros? Pues me parece que hay aportaciones importantes, justamente pues en el manejo pues de la técnica. Por ejemplo, una gran parte de estos ordenamientos tendrán que ver con, pues, cómo se plasma en sistemas de información geográfico, que es lo que tú decías, Leti, pues esta visión del territorio, pero no es la única parte ni la más importante. También tendrá que estar estos recorridos, estos transectos, esta posibilidad de plasmar en esta herramienta técnica la territorialidad, ¿no? La territorialidad de los actores, y ahí pues hay una responsabilidad también importante, ¿no? De un ejercicio multidisciplinario en donde no solo haya geógrafos, sino también antropólogos, sociólogos, biólogos, economistas, pues para poder hacer una mezcla compleja, interdependiente, pues de todas estas capas de información. Entonces, bueno, claro que podemos integrarnos a participar, a colaborar, ¿no? Como uno más dentro de un conjunto de saberes y conocimientos a este fin, sin suplantar, obviamente, ¿no? Lo que ocurra en lo local. Y lo que decías, Leti, es bien interesante también aquí decir que, bueno, están los sistemas de información geográficas como digamos, conocimiento dominante, ¿no? Pero habría que dialogar justamente este tipo de herramientas con, pues, las cartografías participativas, con los mapeos comunitarios, con todas estas herramientas, ¿no? Que en asamblea, en reuniones, que puedes tener con mujeres, con varones, con niños, con grupos de la tercera edad, con jóvenes,
con diferentes sectores, pues pueden ir permitiendo una construcción integral, dialogada, colaborativa, de estas, que permiten captar todas estas diferentes perspectivas. Entonces, indudablemente los CIC serán pues esta herramienta de presentación, ¿no? de la información, pero ojalá se alimentaran de todas estas herramientas que podemos hacer con la gente en grupo, ¿no? En diálogo, ¿no? Que habría que también decir, pues no se trata solo de juntarlos y tal, o sea, hay ciertas condiciones que tienen que resguardarse para poder hacer estos ejercicios participativos, ¿no? ¿Qué tipo? Ajá. Y bueno, esto nos lleva entonces a, bueno, ¿qué categorías son las que utilizamos? Y creo que en el ordenamiento de Quetzaltenango es muy importante porque son categorías creadas con la gente y en el idioma de la gente. Entonces ahí hay este ordenamiento pues me parece que es muy particular porque efectivamente muestra este ecosistema de saberes, este respeto por el diálogo de saberes en donde pues indudablemente el conocimiento científico tiene su parte, pero en el que no puede soslayarse, demeritarse y al contrario debe valorarse pues todo lo que se quiere hacer que hable el territorio, ¿no? En su defensa. Entonces, bueno, eso es lo que diría con relación a la pregunta tanto de Ale como tuya, Leti. Ok, muchas gracias, Valentina. No sé si Patti quieres decir algo más. No, pues solamente Por agradecer la participación tanto de la gente en el chat y que están virtualmente y pues a todos ustedes por hacer posible este evento y a Valentina sobre todo, ¿no? Por sus acertados e interesantes diagnósticos de lo que está pasando en Puebla. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Patti. Elena, ¿quieres tú cerrar? Bueno, Muchas gracias, ¿no? Valentina, por tu presencia aquí. Gracias, muy interesante. Igualmente, muchas gracias por la conferencia, ¿no? Ha sido pues muy amplia, muy rica y sobre todo que nos haces conocer precisamente, yo creo que un estado, ¿no? Muy rico, que tiene muchas controversias, ¿no? Que está cerca de la Ciudad de México y que eso lo empantana todo, ¿no? En términos de una y vías, ¿no? De posibilidades de encontrar caminos adecuados pues sí, de transformar, ¿no? Conflictos para el mejoramiento del bienestar de las comunidades, pero al mismo tiempo tenemos organizaciones muy fuertes, ¿no? En Puebla que han sido muy realmente, ¿no? Que aleccionan muchísimo, nos dan muchas reflexiones sobre el futuro, ¿no? de las comunidades indígenas en México y que digamos, sí, realmente atesoran estas posibilidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ello. Y pues le damos las gracias a todo el personal también del Instituto de Investigaciones Sociales que hace posible estas transmisiones de nuestros seminarios. Entonces, muchas gracias a las colegas. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buena tarde, buena noche. Adiós, gracias, bye. El doctor Santoyo.